Jornada completa y de mucha información acá. Estamos en el Marketing Trends, es el día 1. Este es Backstage, es la parte de Bueno Bank que nos permite conversar un poco con quienes expusieron recientemente, se acaban de bajar del escenario. Con nosotros ahora Marcelo Romeo y Silvina Seiger, que están para conversar sobre comunicación estratégica. Marcelo, Silvina, gracias por estar. Un placer estar acá en Bueno y un placer estar acá en el evento, el Marketing Trends. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, les quiero abrir preguntando una cosa. Hablemos del día de hoy. Hoy es un día que hay tanta charla que yo siento que hay como sobreinformación. ¿Cómo hacen ustedes o qué sugieren en esta época en la que la inmediatez y la sobreinformación es lo que abunda para tener comunicación estratégica? ¿Si vos, Marce? Dale. ¿Voy yo? Bueno, la verdad es que yo creo que poder estar en un evento como este, tan lindo organizado, en un lugar tan lindo, es una oportunidad. Justamente de lo contrario que vos decís. Okay. De salirte un poco de estar en la multipantalla, en los múltiples dispositivos, en las múltiples redes o la televisión y el teléfono, para dedicarte a poder absorber un poco los conocimientos y las tendencias que se vienen a mostrar acá y hacer como un momento para vos, para poder absorber todo eso y que eso te sirva para el futuro, ¿no? Creo que a veces estamos tan dispersos, como vos dijiste, con tantos dispositivos y tantas motivaciones externas que es difícil, y yo creo que esto es un lindo momento para poder aprovecharlo y dedicarte a disfrutarlo. Sí, creo que se da un fenómeno que es que tenemos sobre información permanentemente y llegas a un evento de estas características y tenés distintos enfoques, distintas miradas, distintos estilos de contar algo, y me parece que está, por lo menos lo que vimos hasta ahora, como bien distintos entre sí, bien disímiles, y eso me parece que es súper enriquecedor para la gente. Y eran contenidos muy snack, muy al punto, muy precisos, así que celebremos quienes estamos en la industria que se hagan eventos de estas características. Para todo aquel que trabaja en comunicación, creo que tiene que saber, si no lo sabe, que crisis va a haber en algún momento. Alguna crisis va a aparecer. ¿Cómo se hace o qué ejemplo tienen ustedes, algo en el recuerdo de una crisis que se convirtió en oportunidad para, en lugar de alejarse del público, atraerlo nuevamente, que se ayudó para corregir algo? Yo tengo un montón para nosotros, crisis y oportunidad, pero nos pasó algo acá relativamente cerca, en Corrientes, en la provincia, en la ciudad de Corrientes. Un día se convirtió viral un videíto de un chico que venía en una moto 150 centímetros cúbicos, una moto chiquita, con un televisor de 65 pulgadas. Venía nomás bien hasta que se cayó de la moto con el televisor. Ese video, millones de vistas en YouTube, todos los noticieros, horario central, realmente todo buenísimo, todos nos divertimos hasta que nos dimos cuenta que el televisor era una de las marcas que nosotros vendíamos. Y ahí dijimos, bueno, ese es el público nuestro, un chico que anda en moto con un televisor, sin casco. Y un poco cuando viene una ola de esas características es imposible frenarla. Claro. Más vale que te adaptes a ver cómo podés, me gusta decir como el aikido, ¿viste? La fuerza del otro para uno. Y tomamos contacto con el comprador y le dijimos si el televisor estaba bien, nos dijo que estaba bien, le llamamos la atención, o que no tiene que trasladar televisores en moto y que tenía que usar casco. Y la verdad que hizo un contenido tan genuino que daba respuesta a aquel viral que era muy triste, la verdad que era terrible, y creo que pudimos revertir eso de estar un poco como avergonzados con lo que había pasado, y creo que dimos una lección. Entonces, de esas hay todo el tiempo, simplemente hay que tener la capacidad de producirla y de tener la reacción. Y de reaccionar rápido. De reaccionar rápido, sí, porque yo lo hace 20 días después y ya no tiene sentido. Ya la gente no se acuerda. Y precisamente sobre eso, a veces, por supuesto que las marcas necesitan trabajar una narrativa que enganche por semestres o incluso años, y a la par ahí está estas microhistorias digitales que de repente pueden romper un poco el relato de lo que la marca pretende con una narrativa más grande. ¿Cómo se adapta a eso? Mira, Dale. Mira, de esas hay todo el tiempo, a veces prenden, a veces no. Yo recuerdo que en el último mundial recibimos la carta de un señor mayor, creo que era de la ciudad de Escobar, que se había comprado un televisor para ver a Argentina en el Mundial 2022. Y nos contaba en su carta, el tipo tenía una calecita, era calecitero en una ciudad, el señor Bicho,
y contaba que la última vez que se había comprado un televisor había sido un marca Noblex y que Argentina había salido campeón. Guardamos la carta porque digo, puede haber atrás de esa historia, de esa carta, una gran historia, y finalmente se dio la historia porque el tipo volvió a comprar el televisor y Argentina salió campeón. Obviamente fuimos a visitarlo, le regalamos cosas, dimos visibilidad a la carta. Entonces hay que estar como atento a eso. Por eso hay una estrategia general, pero después está la gente que te alimenta día a día. Sí, en la charla justamente Marce hablaba esto de la multidireccionalidad que generan las conversaciones en redes. Y a mí me parece de que es súper importante eso de entender como marcas que en esa conversación que antes no existía, ¿no? Porque vos criticabas algo y no existían las redes, pero hoy sí existen, hay que entender hasta dónde eso genera una crisis y hasta dónde no. Y tal vez una crisis puede convertirse en una oportunidad y levantar el tema, como Marce comentó lo de recién, y generar una acción con quien crea, digamos, ese trending negativo, incluso, ¿no? Hasta convertirlo en positivo. O sea, hoy yo creo que el mundo, si nos animamos a pensar distinto, a capturar, en lugar de digamos, de inundarnos y decir, nos ahogamos en esta crisis, pensar cómo eso lo puedo convertir en una oportunidad, cómo eso lo puedo convertir en una conversación positiva, cómo eso lo puedo transformar en un trend. Yo creo que la verdad es que hoy eso es una oportunidad. Y por supuesto siempre tener un equipo que sepa, que entienda de cómo contestar, de qué contestar, para no salir, que tu contestación siga escalando, ¿no? Claro. Y se siga convirtiendo en una crisis más grande. Se habló mucho y se va a hablar mucho y es uno de los temas del 2025, de hecho hace rato ya, pero inteligencia artificial, y hace rato nomás hablábamos con otros expositores también y decían, es difícil predecir qué va a pasar con eso porque es una cuestión de desarrollo técnico y compañía, pero en lo humano, para ustedes, en los próximos 5 a 10 años, ¿qué aptitud / habilidad tienen que tener las personas que trabajen en comunicación estratégica? Mirá, yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y hoy es una herramienta recontra poderosa para la creatividad en comunicación. Nos permite hacer cosas que antes no. Nos permite identificar insights que por ahí antes no los teníamos tan claros, era más percepción que realidad, y hoy la tecnología eso nos lo permite hacer. Creo que vos me preguntás por las habilidades, yo te voy a hablar de dos cosas, de las habilidades por un lado y de la creatividad por el otro. Habilidades, yo creo que alguien que sepa promptear bien, o sea, hacer la pregunta correcta, claro, para que te arroje los resultados correctos. Creo que eso es una skill que te diría que viene más del mundo periodístico, de la comunicación, por eso para los comunicadores es una herramienta muy fuerte. Me parece que eso es un skill muy, muy importante, que sepa darle la información correcta a la inteligencia artificial para que te arroje lo más rápido posible el resultado que vos necesitas. Eso por un lado. Y por el otro, a la creatividad en sí, le trae muchísimo. No sé si hay un caso muy, muy, muy lindo que ganó, como no sé, la mayor cantidad de premios Cannes en el último festival, de un equipo, del equipo francés de fútbol femenino, que empieza la publicidad empieza como si fueran la selección masculina, y de repente te muestran que a través de la inteligencia artificial lo que eran la femenina, pero que la inteligencia artificial los había convertido, digamos, habían hecho como si fuera la visual de los hombres, ¿no? Y ahí demostrar que, digamos, si no tuvieras esa herramienta no lo podrías demostrar. Entonces la creatividad te da como muchas herramientas que si vos las sabes utilizar correctamente podés convertir algo que es inimaginable que antes podía suceder en algo que hoy puede suceder. Marcelo, hace rato cuando preguntaba el ejemplo de una historia decías, hay miles. En este libro, Domar el Riesgo, ¿hay mucho de esas historias que tenés ahí guardadas? Sí, claro. ¿Sí? Sí, hay mucho. Vendeme por favor este libro. Este libro lo que cuenta es cómo convertir el riesgo en una oportunidad, es sacarle la mochila de la carga negativa al riesgo, es un término, recién lo hablamos en la charla. El riesgo, la vulnerabilidad, la incertidumbre, son términos que son incómodos para nosotros. Nosotros queremos precisiones, las compañías quieren precisiones, pero si uno empieza a ver que el riesgo es una oportunidad, que es el combustible para la acción, para diferenciarse, para posicionarse, tal vez hay que trabajar esas técnicas como para, de vuelta, achicar el riesgo y encontrar caminos para crecer. Cuento un poco mi carrera profesional, algunas con más riesgos que otras. Hay un capítulo de fracasos también. Pero creo que la gente tiende a pensar que el riesgo tiene una connotación negativa para, ¿no? Esto es riesgoso, me va a salir mal.
o tengo que tomar una decisión, como es muy jugada, me va a salir mal, cuando por ahí la posibilidad es 50 y 50. Pero uno le carga, y creo que eso hay que racionalizarlo también, le carga de un peso, lo que se está poniendo en juego es mucho mayor de lo que uno podría pensar que tiene que perder. El riesgo, la verdad es que el señor es un especialista en eso. El libro es muy bueno, lo recomiendo. Está acá, la pueden adquirir, pero de verdad que yo lo conté también en la charla, se lo regalé a todo mi equipo, se lo hice firmar uno por uno, porque realmente creo que es un buen impulso de cómo realmente tomar riesgos controlados, pero riesgos que al fin hacen que hagas cosas distintas, diferentes, Excelente. Innovadoras. Excelente. Bueno, gracias por haber pasado por acá. Que la estadía en Asunción les sea muy útil, que la pasen muy bien. Gracias de nuevo por haber participado. Por favor, un A ustedes placer. por la invitación. Bueno, volvemos en un rato. Estamos acá backstage a través de Bueno Bank. Gracias a ellos también en el Marketing Trends edición del día 1. Volvemos enseguida.